Las cuevas de cristal de Haven's Rest brillaban con una luz azul pálida, mientras el anciano Neimoth presionaba su mano temblorosa contra el transmisor de emergencia. Su cuerpo cristalino, normalmente claro y brillante, titilaba con miedo y desesperación. Su alrededor. Los demás Sani se acurrucaron en lo más profundo de su hogar subterráneo. Sus suaves voces, susurrando oraciones a dioses que parecen haberlos abandonado. Este es el descanso de Haven, llamando a cualquiera que pueda oírnos. Neimoth habló por el dispositivo con la voz entrecortada. ¡Nos están atacando! Los Karsak han rodeado nuestro mundo. Nuestros escudos están fallando. Tenemos quizás 6 horas antes de que nos atraviesen ellos. La superficie de su pequeña colonia minera ardía. La flota de Karsak se mantuvo firme, el cielo oscuro como buitres hambrientos. Sus enormes naves bloquean las estrellas. 12 cruceros de guerra pesados y docenas de naves de ataque más pequeñas formaban un círculo mortal alrededor del planeta. Cada pocos minutos, sus armas destellaban, enviando otra ráfaga de energía contra el escudo protector de la colonia. Cada golpe debilitaron el escudo. Los Selani no eran guerreros. Eran mineros y artistas, científicos y maestros. Sus manos fueron hechas para el trabajo suave, no para portando armas. Sus cuerpos eran frágiles, como vidrio vivo que podría romperse si se golpea demasiado. Duro. Habían vivido en paz durante cientos de años, comerciando con sus hermosos cristales y metales preciosos. Con otros mundos, nunca hacía daño a nadie. Por eso había venido Karsak. Los alienígenas con aspecto de insecto eran conocidos en toda la galaxia como destructores. Se movían de un mundo a otro como un plaga, tomando lo que querían y sin dejar nada atrás. Les gustaba especialmente atacar planetas pacíficos porque no había nadie que pudiera defenderse. Los Selani habían oído historias de otras colonias que se habían enfrentado a los Karsak. Ninguna de esos lugares ya no existían. El mensaje de Neimoth viajó por el espacio, saltando de una estación repetidora a otra, buscando a alguien que pudiera ayudar. La mayoría de las especies ignorarían algo así. Llamada. Involucrarse con los Karsak era peligroso, y pocas civilizaciones estaban dispuestos a arriesgar a su propia gente para salvar a desconocidos. Pero el mensaje llegó a alguien. El inesperado capitán Jake Harrison se sentó en la silla de mando de la nave humana UCS Defiance, leyendo informes de las colonias exteriores. La nave regresaba de una misión de patrullaje rutinario cuando el oficial de comunicaciones, el teniente Matt Davis, se giró para mirarlo. «Capitán, estamos recibiendo una llamada de socorro. Es de Haven's Rest, señor. Los están atacando los Karsak». Harrison era un hombre alto y canoso, y ojos cansados que habían visto demasiadas batallas. Había estado en el espacio durante 20 años y sabía lo que Karsak podía hacer a los mundos indefensos. También sabía que el resto del refugio era el hogar de los Selani, una especie que siempre había evitado contacto con humanos. «¿A qué distancia estamos de su ubicación?», preguntó Harrison. 3 horas a máxima velocidad, señor», respondió su oficial de navegación, la teniente Karen West. La segunda al mando de Harrison, la capitana Lisa Morgan, se acercó a su silla. Era más joven que Harrison, con el pelo castaño corto y un verde intenso. «Ojos, no se nos escapó nada. Jake, no podemos enfrentarnos a una flota completa de Karsak nosotros solos. Necesitaríamos al menos 4 naves para tener alguna posibilidad». Harrison asintió. Morgan tenía razón, como siempre. El desafío era un buen barco con una tripulación valiente, pero un solo buque no podía derrotar a toda una fuerza de ataque de Karsak. Sin embargo, él recordó haber visto otras naves humanas en sistemas cercanos durante su patrulla. Comunicaciones. Harrison gritó: «Contacta con UCS Relentless, UCS Thunderbolt y UCS Vanguard. Envíales nuestra posición actual y la situación.
en Haven's Rest. Pregunte si pueden unirse a nosotros. El teniente Davis trabajó rápidamente en su puesto, una respuesta implacable a sus 2 horas. Fuera, señor. El Thunderbolt puede llegar en 90 minutos. La vanguardia dice que nos encontrarán en el punto de encuentro en 2 horas y media. Morgan sonrió con tristeza. 4 barcos contra 12. Esas son mejores probabilidades de las que solemos tener. Harrison se levantó y caminó hacia una gran pantalla al frente del puente. El espacio se extendía ante ellos, lleno de estrellas lejanas y un sinfín de oscuridad. En algún lugar, un pueblo pacífico moría mientras esperaba una ayuda, que tal vez nunca llegaría. Rumbo al descanso de Haven, ordenó Harrison. Máxima velocidad. El desafío. Giró y se lanzó hacia adelante. Sus poderosos motores impulsaban la nave más rápido de lo que la mayoría de las naves alienígenas podrían manejar. Las naves se construyeron de forma resistente y rápida, diseñadas por una especie que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde todo intentó matarlos. De vuelta, en Haven's Rest, el anciano Nemoth esperaba junto a la estación de comunicación. Los generadores de escudos zumbaban y chispeaban con cada ataque enemigo. Los Karsak se tomaban su tiempo, disfrutando del miedo que causaban, como para que sus víctimas supieran que la muerte se acercaba lentamente. El anciano llamó a una de las Selani más jóvenes, una mujer llamada Kiran. Los sensores de la superficie muestran movimiento en la flota de Karsak. Creo que se están preparando para el ataque final. Ned cerró los ojos. La gente esperaba que alguien respondiera a su llamado de ayuda, pero en el fondo no lo había logrado. Sabía que era improbable. La galaxia era un lugar frío, y la mayoría de las especies solo se preocupaban por sí mismas. Entonces, la estación de comunicaciones cobró vida. El descanso de Haven. Aquí el capitán Jake Harrison, del buque humano UCS Defiance. Recibimos su llamada de socorro. Venimos a ayudarle. Las palabras impactaron a los Selani reunidos como un golpe físico. Humanos. El mensaje fue de los humanos. Todas las especies de la galaxia conocían a los humanos. Provenían de un mundo llamado Tierra, un planeta tan peligroso que la mayoría de los extraterrestres lo consideraban inhabitable. Las criaturas que viven allí tuvieron que luchar a diario para sobrevivir. Cuando los humanos finalmente llegaron a las estrellas, trajeron consigo ese espíritu de lucha. Otras especies los llamaban mortales, porque venían de un mundo de muerte. Eran más fuertes que la mayoría de los extraterrestres, más rápidos que la mayoría de los extraterrestres y mucho más dispuestos a luchar que cualquier ser civilizado. Las especies deberían serlo. Historias difundidas por el espacio sobre soldados humanos que seguirían luchando incluso en condiciones difíciles. Herido. Sobre naves humanas que atacarían a enemigos 3 veces más grandes. Sobre tripulaciones humanas que parecían disfrutar del peligro. Las razas pacíficas de la galaxia les tenían terror a los humanos, no porque los hubieran atacado, sino porque representaban algo salvaje e impredecible en un universo ordenado. Hubo recordatorios de que no toda la vida inteligente había evolucionado más allá de la necesidad de la violencia. ¿Qué deberíamos decirles?, preguntó la anciana Kiran con voz temblorosa. Nemoth miró acorralando a su gente. Estaban atrapados entre 2 fuerzas que temían. El Karsak sin duda los mataría a todos. Los humanos podrían hacer lo mismo. Podrían exigir un pago que los Selani no podían permitirse, pero en realidad no había elección. Diles que aceptamos su ayuda, dijo Nemoth en voz baja. Diles que lo haremos. Agradece cualquier ayuda que puedan brindar. Pregunta a Kiran si envió la respuesta. Nemo se preguntó si estaban intercambiando muerte por otro. Escuchó historias sobre lo que les sucedió a los mundos que se volvieron demasiado dependientes de los humanos. Protección. Algunos decían que los humanos finalmente tomaron el control, gobernando con la misma fuerza que usaban para defender.
Pero cuando otra explosión de la flota Karsak hizo temblar todo el sistema de cuevas, se dio cuenta de que cualquier oportunidad era mejor que muerte segura en el espacio. Las 4 naves humanas corrieron hacia el descanso de Haven. En el puente de cada embarcación, los oficiales humanos se preparaban para una batalla que no estaban seguros de poder ganar. Eso nunca se había detenido. Ellos antes. El capitán. Harrison miró fijamente la pantalla táctica que mostraba al enemigo flota. 12 cruceros pesados más buques de apoyo contra 4 embarcaciones humanas. Ellas matemáticas no les favorecían. Capitán, dijo Morgan en voz baja. ¿Estás seguro de esto? Los Selani nunca han sido nuestros amigos. Siempre nos han evitado, nos han tratado como animales peligrosos. Harrison pensó en eso por un momento. Era cierto que los Selani nunca habían acogido con agrado el contacto humano. Como la mayoría especies pacíficas, parecían temerosas de lo que los humanos pudieran hacerles. Quizás por eso necesitamos ayudarlas, respondió Harrison. Quizás sea hora de mostrarles que lo peligroso no siempre significa maldad. Las 4 naves continuaron su carrera a través de espacio, llevando la esperanza de la humanidad de que la fuerza podría servir a algo más grande que ella misma. Detrás de ellos, los Selani esperaban en sus cuevas de cristal, atrapados entre el miedo a sus rescatadores y el terror a sus atacantes. La batalla por el descanso de Haven estaba a punto de comenzar. En lo profundo de los archivos cristalinos del descanso de Haven, Katara sacó a la luz el viejo Registros sobre Humanos. Como historiadora de la colonia, sabía más sobre las especies de la galaxia que cualquier otra en su mundo. Los otros Selani le habían pedido que les contara sobre sus posibles rescatistas, pero Katara no estaba segura de que la verdad hiciera sentir mejor a nadie. Activó la pantalla holográfica y comenzó a leer archivos que tenían décadas de antigüedad. Los primeros informes de contacto humano brillaban en el aire ante ella, escritos por exploradores que se habían encontrado con esta nueva y extraña especie. Informe del capitán Beltar del Altru y del buque científico Harmony. Lectura Katara.en. Voz alta a la multitud reunida. Han hecho contacto con una especie que se autodenomina humana. Se originan en un mundo al que llaman Tierra, ubicado en lo que llaman la Vía Láctea. Inicial las observaciones sugieren que esta especie no debería existir. El informe continuó con detalles que hicieron que el Selani escuchara «se mueven» incómodamente. Los humanos provienen de un mundo diferente a cualquier otro que hayamos estudiado. La mayoría de las especies civilizadas se desarrollan en planetas con clima estable, estaciones suaves y una vida animal pacífica. La Tierra parece ser lo opuesto de tales mundos. Katara extrajo imágenes del mundo natal de los humanos. Los Selani se quedaron sin aliento al ver imágenes de tormentas masivas que podrían arrasar ciudades, terremotos que partieron la tierra y volcanes que lanzaron fuego al cielo. Pero esos ni siquiera fueron los más partes impactantes. La Tierra es el hogar de criaturas que existen solo para cazar y matar, según el informe. Hay tierras animales que pesan varias toneladas y que solo comen carne. Criaturas voladoras con garras y picos afilados como cuchillas, diseñados para desgarrando carne. Animales marinos más grandes que nuestros barcos con dientes del tamaño de cuchillos. Sin embargo, de alguna manera, los humanos se convirtieron en la especie dominante en este mundo de pesadilla. Otro expediente abierto. Este es de un examen médico del primer ser humano. Diplomáticos. El médico que lo escribió pareció asombrado y horrorizado por lo que encontró. La estructura ósea humana es 3 veces más densa que la de cualquier especie inteligente conocida, decía el informe médico. El tejido muscular muestra adaptaciones para el estrés físico extremo. Pueden funcionar con niveles de oxígeno que matan a la mayoría de los seres. Pueden digerir sustancias que son venenosas para otras especies. Lo más inquietante de todo es que
Parecen requerir muy poco sueño y pueden permanecer activos en condiciones que obligarían a otras especies a dormir. Hibernación. Los cátaros recurrieron a un análisis cultural elaborado por un equipo de xenopsicólogos. Este informe fue aún más preocupante que el médico. Los humanos parecen ser la única especie inteligente que no evolucionó más allá de la necesidad de la guerra, declaró. Si bien la mayoría de las civilizaciones desarrollan tecnología para evitar conflictos, los humanos han desarrollado tecnología para hacer que los conflictos sean más eficientes. No luchan solo cuando se sienten amenazados. Compiten, unos con otros constantemente en los juegos, en los deportes, en los negocios y en la política. Parecen considerar la competencia como entretenimiento. El informe incluía grabaciones de actividades humanas que otras especies encontradas inquietantes, videos de humanos corriendo vehículos en velocidades peligrosas, escalar montañas que podrían matarlos, sumergirse en océanos llenos de depredadores y jugar juegos donde se golpeaban deliberadamente. Dos especies que valoraban la seguridad y la paz por encima de todo, estas actividades parecían como locos. Lo más preocupante es su respuesta al peligro. El análisis cultural continuó. Cuando se enfrentan a amenazas que harían que otras especies huyeran o se rindieran, los humanos a menudo se vuelven más agresivos. Tienen una diciendo, lucha o huida. La mayoría de las especies eligen huir. Los humanos parecen preferir pelea. Katara encontró otro archivo, mucho más reciente. Era un informe de una estación de comercio de vacunas que había sido atacada por piratas 5 años antes. Las vacunas eran conocidas en toda la galaxia como hábiles negociadores que podían resolver casi cualquier problema con sus palabras. Pero los piratas no estaba interesado en hablar. La situación era desesperada. El comandante de la estación había escrito: 12 barcos piratas nos habían rodeado. Exigían todo nuestro cargamento, y amenazando con vender a nuestra gente como esclavos, preparados para rendirse cuando llegara un solo barco de carga humano. El informe describió lo que sucedió después en términos que parecían demasiado increíbles para creer. El barco humano que más tarde, el barco, llamado UCS Morning Star, abrió la comunicación con los piratas. El capitán humano les dijo que tenían 30 segundos para irse o serían destruidos. Los piratas se rieron de la amenaza. Un barco contra 12 parecía una broma. Lo que siguió no fue una broma para nadie excepto, posiblemente, los humanos. La estrella de la mañana atacó de inmediato. La nave humana se movió más rápido que cualquier cosa que hayamos visto antes. Atravesó la formación pirata y destruyó 2 barcos. Y perjudicial para los demás antes de que pudieran reaccionar. Cuando los piratas intentaron rodearla, la nave humana realizó maniobras que deberían haber matado a todos a bordo. La batalla había terminado en menos de 10 minutos. 8 barcos piratas fueron destruidos. Los 4 restantes huyeron. Sald, barco de carga humana, se había llevado algunos daños, pero seguía en pleno funcionamiento. Cuando le preguntamos al capitán por qué había arriesgado su vida por extraños, dijo que era lo correcto. No podíamos entender esta lógica. Katara encontró más historias, como naves humanas atacando a enemigos que los superaban en número, soldados humanos librando batallas que no podían ganar. Las tripulaciones humanas se niegan a abandonar a otras especies incluso cuando eso salvaría sus propias vidas. Estaba la historia del capitán Ben Carter, que había estrellado su nave de inteligencia en un transporte de esclavos kreliano para liberar a 200 prisioneros. Allí era una teniente, la comandante Sara Martínez, quien había retenido sola a todo un grupo de abordaje mientras su tripulación escapó. Estaba la almirante Kate Phillips, que había ordenado a su flota de batalla proteger un convoy de refugiados, incluso, aunque eso significaba perder la oportunidad de atacar la base principal del enemigo. El patrón es claro, concluyó un informe.
de la División de Inteligencia del Consejo Galáctico. Los humanos son peligrosos, pero siguen un código que la mayoría de las especies no siguen. No lo entienden. Morirán para proteger a seres inocentes, incluso a aquellos que nunca han conocido. Lucharán hasta lo imposible. Si creen que la causa es justa, tienen más probabilidades de serlo. No se les puede sobornar, amenazar ni razonar con ellos cuando deciden algo. Es moralmente incorrecto. El informe terminó con una advertencia que hizo temblar a Selani. Los humanos somos la especie más peligrosa que hemos conocido, no porque lo deseemos, para conquistarnos, sino porque podrían decidir que necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Kate cerró los archivos y miró a su gente. Se sentaron en silencio, procesando lo que habían aprendido. El anciano Neot fue el primero en hablar. Estos humanos que vienen a ayudarnos, dijo lentamente, son criaturas de un mundo de muerte y violencia, que nunca aprendieron a vivir en paz. Eso parece ser correcto, respondió Cather. Y ellos luchan batallas que no pueden ganar, atacan a enemigos más grandes que ellos y arriesgan sus vidas por desconocidos. También correcto. Nema pensó en esto por un largo momento. A su alrededor, los demás Selani esperaban escuchar lo que su líder diría. Los generadores de escudos continuaron zumbando y chispeando, mientras el bombardeo de Karsa continuó por encima de ellos. Entonces quizás Neimoth dijo, «Por fin, hemos llamado a la gente adecuada». Pero incluso mientras decía él, miedo se apoderó de su voz. Los humanos podrían salvarlos de los Karsak, pero ¿qué pasaría después? Los informes dejaban claro que los humanos eran diferentes a cualquier otra especie. Eran impredecible, violento y aparentemente incapaz de dejar las cosas como están. Kiran habló desde su puesto en la estación de comunicaciones. «Anciano, han estado monitoreando frecuencias militares humanas. Sus 4 naves están a 2 horas de nuestro sistema. El líder. La nave intenta comunicarse con la flota de Karsak. ¿Qué dicen?», preguntó Neimoth. Kiran se ajustó el equipo para captar la transmisión. La voz que salía por los altavoces era tranquila y firme. Pero había algo debajo que hizo que los oyentes de Selani retrocedieran instintivamente. «Buques Karsak. Esto es Capitán Jake Harrison del UCS Defiance. Están atacando una colonia pacífica. Retírense inmediatamente o se enfrentarán a consecuencias». La respuesta del comandante de Karsak estuvo llena de risas y clics. «Humanos barco, los superamos en número 12-4. Váyanse ahora y no les añadiremos sus huesos a nuestra colección». La respuesta del capitán Harrison fue sin vacilación. «Negativa. Tienes una oportunidad más para retirarte. Después, te daremos de baja». Más risas chasqueantes del Karsak. Esperamos con ansias poner a prueba la valentía humana contra el acero Karsak. La transmisión terminó. En las cuevas de cristal, los Selani se miraron con creciente preocupación. Los humanos estaban claramente tan agresivos como afirmaban los informes. 4 barcos contra 12 no era valentía, era locura. El anciano susurró a uno de los jóvenes. «Selani, ¿y si los humanos son tan peligrosos como los Karsak? ¿Y si simplemente estamos intercambiando un grupo de conquistadores por otro?» Neimoth se preguntaba lo mismo. Los informes. Katara había leído una imagen de los humanos como salvajes apenas controlados que, casualmente, poseen tecnología avanzada. Podrían expulsar a los Karsak solo para esclavizar a los propios Selani. Pero como otra explosión de la flota Karsak sacudió las cuevas, Neimoth tomó su decisión. «Lo sabremos pronto», dijo. «De cualquier manera, al menos seguiremos estar vivo para lamentarlo». Sobre ellos, las naves humanas corrían por el espacio hacia una batalla que determinaría no solo el destino del resto de Haven, sino la futura relación entre 2 personas muy diferentes. Tipos de vida inteligente.
Las 4 naves humanas se encontraron en el borde del sistema de descanso del refugio como lobos, reuniéndose para una cacería. El UCS Defiance llegó primero, seguido rápidamente por el elegante destructor UCS Relentless, al mando del capitán Ryan Burke. El enorme portaaviones, el UCS Thunderbolt, comandado por la almirante Kate Phillips, llegó después con su barriga, lleno de cazas. Por último, llegó el buque de asalto UCS Vanguard, erizado con armas, y comandado por el agresivo capitán Steve Collins. El almirante Phillips tenía el mando general de la pequeña flota. Era una mujer de unos 50 años con cabello plateado y cicatrices en las manos. Tras años de combate espacial, el barco tenía la mayor potencia de fuego y la mayor tripulación, lo que lo convertía en la opción natural para liderar la misión. Abrió un canal de comunicación a las 4. Naves. «Caballeros, señora», dijo, asintiendo con la cabeza hacia la capitana Lisa Morgan en la pantalla, dijo, «Tenemos una situación que es a la vez simple y complicada. Simple, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Ahuyentar a esas naves Karsak y proteger la colonia Selani, porque nos superan en número. Y los Karsak no son conocidos por huir de las peleas». El capitán Reinberg habló primero. Era joven para ser comandante de barco, apenas tenía 30 años, pero se había ganado su puesto, por ser intrépido en batalla. Su destructor era rápido y letal, diseñado para golpear con fuerza y moverse con rapidez. «Amal, mi nave puede derribar su nave de mando. Si les cortamos el liderazgo, el resto podría dispersarse. Eso suponiendo que luchen como humanos», respondió el capitán Steve Collins. Collins era un hombre grande con una barba espesa y brazos cubiertos de tatuajes de varias batallas. Su buque de asalto fue construido para el combate cuerpo a cuerpo y el abordaje. Ellos caracos luchan. Como insectos, siguen órdenes incluso cuando sus líderes están muertos. Necesitamos atacarlos por todas partes a la vez. La almirante Phillips estudió la pantalla táctica que flotaba frente a su silla. La flota de Karsak estaba dispuesta en un círculo perfecto alrededor del descanso de Haven con sus naves. Más grandes se distribuyeron uniformemente alrededor de la formación. Era una formación de asedio clásica diseñada para prevenir cualquier ataque .d, entrar o salir. «El problema no es solo su número», dijo, «es su posicionamiento. Nos hacen bloquear desde todos los ángulos. Si intentamos atravesar una sección, las demás nos rodean». El capitán Jake Harrison había estado callado durante esta discusión, pero ahora se inclinó hacia adelante en su silla de mando. «¿Y si no intentamos abrirnos paso? ¿Y si los obligamos a venir? ¿Nosotros?» Los demás capitanes lo miraron con interés. Harrison era el más experimentado de todos, un veterano de docenas de batallas espaciales. Cuando él hablaba, otros escuchaban. «Nosotros». El almirante Phillips dijo, «Los Karsak esperan que hagamos lo más inteligente, intentar para encontrar un punto débil en su formación y abrirse paso hasta el planeta. Pero ¿qué tal si en cambio hacemos algo loco? ¿Qué pasaría si anunciamos nuestra presencia y los desafiamos a una pelea directa?» El capitán Burke sonrió. «¿Quieres que se enfaden lo suficiente como para que rompan la formación y vengan a por nosotros?» «Exactamente. Los Karsak son guerreros orgullosos. Se creen los luchadores más duros de la galaxia. Si insultas su honor y los retas a demostrarlo, podrían abandonar. Su asedio nos dará una lección». Capitán Collins rió, un sonido profundo que llenó su puente. «Me gusta. Hazlos». Tan enojados que dejaron de pensar con claridad. El almirante Phillips consideró el plan. Ciertamente era arriesgado. Si los Karsak decidían ignorar el desafío y continuar su ataque al planeta, la flota humana estaría en una situación insostenible. Pero si funcionara, les daría la oportunidad de luchar contra el enemigo. Los barcos van de a pocos en lugar de todos a la vez. «De acuerdo»,
decidió. Lo intentamos. Pero necesitamos hacerlos enojar de verdad. Capitán Harrison, parece que tiene un talento especial para molestar a los extraterrestres. ¿Le importaría los honores? Harrison sonrió sombríamente. Sería un placer. El Defiance se movió más cerca de la flota de Karsak y abrió un canal de comunicación en todas las frecuencias. La voz de Harrison llegó a través del espacio a cada nave en la formación enemiga. Guerreros de Karsak, esto es, Capitán Jake, Harrison de la flota humana. Hemos venido a sacarte de este sistema. Sé que crees que eres grandes luchadores, pero se equivocan. Son unos matones que solo atacan a los más débiles, que ustedes mismos. Se esconden tras la superioridad numérica, porque son demasiado cobardes para afrontar un verdadero desafío. La respuesta fue inmediata y furiosa. La voz del comandante de Karsak volvió con fuerza, de rabia y chasquidos que significaban un insulto extremo en su idioma. Humano escoria. ¿Te atreves a llamar cobardes a los poderosos Karsak? Nosotros que hemos conquistado 1000 mundos, y comió los corazones de 1 millón de enemigos. Todo lo que veo, respondió Harrison con calma, son 12 barcos que temen a 4. Si son unos grandes guerreros, demuéstrenlo. Luchen contra nosotros barco contra barco, y les demostraremos. Te mostramos cómo lucen los verdaderos cazas. En el puente de los Thunderbolts, el almirante Phillips observó su exhibición táctica mientras la formación de Karsak comenzó a cambiar. Varias naves enemigas se estaban desviando de su posición, girando hacia los humanos. Flota. Está funcionando, informó su oficial táctico, el teniente comandante Sara Martínez. 6 de sus cruceros pesados están rompiendo la formación. Se preparan para atacarnos. Solo 6. El capitán Collins preguntó por el enlace de comunicación. Harrison, creo. Necesitas insultarlos más fuerte. Harrison ya estaba trabajando en ello. Karsak, comandante. Estoy decepcionado. Solo la mitad de su flota tiene el valor de enfrentarse a nosotros. Tal vez las historias sobre la valentía de Karsak sean solo mentiras contadas para asustar a los niños. Esta vez, toda la flota enemiga reaccionó. Los 12 cruceros pesados comenzaron a avanzar hacia los humanos junto con sus naves de escolta. Detrás de ellos, el resto del Planet Haven se quedó con solo unas pocas pequeñas naves de patrulla para continuar la bombardeo. Ahora sí que me gusta, dijo el almirante Philip con satisfacción. Todos los barcos, prepárense para la batalla. Recuerden, necesitamos ganar tiempo para que los escudos de la colonia se recarguen y debemos reducir su número. Esto es, no va a ser una pelea justa, así que no intentes pelear limpio. El capitán Burke está moviendo su destructor a su posición, implacable con todas las naves. Comienzo mi ataque a su nave de mando. Cúbreme cuando me retire. Copiar, eso, respondió el capitán Collins, moviéndonos para interceptar su flanco izquierdo. Es hora de mostrarles a estos bichos cómo es el abordaje. La almirante Phillips se dirigió a su oficial de operaciones de vuelo, comandante Tony Martínez. Lancen todos los cazas. Avisen al líder de escuadrón Danny Foster y a la teniente Grace Kim, que tienen permiso para ser creativos. Quieren que esas naves Karsak estén demasiado ocupadas esquivando a nuestros cazas para coordinarse sus ataques correctamente. La flota humana se desplegó en formación de ataque. Fue una formación que habría aterrorizado a la mayoría de las especies en lugar de intentar permanecer juntas para protegerse mutuamente. Los humanos se dividían deliberadamente para atacar desde múltiples direcciones a la vez. En el descanso de Haven, los Selani observaban allí, sensores de asombro y horror. El anciano Neimoth estaba junto a Kiron en la estación de comunicaciones, rastreando el movimiento de las naves humanas. Están dividiendo sus fuerzas, dijo, en incredulidad. 4 barcos contra 12, y se están debilitando aún más, dividiéndose. Katara, que había estado estudiando tácticas militares humanas desde la llegada de la flota, negó con la cabeza. No,
Anciano. Así es como luchan los humanos. No creen en la guerra defensiva. Cada una nave humana ataca al mismo tiempo, como para demostrar su punto. El destructor, implacable, aceleró repentinamente. A una velocidad increíble, se dirigieron directamente hacia la nave Karsak más grande. Las naves alienígenas abrieron fuego, llenando el espacio, con rayos de energía mortales. Pero el destructor humano se retorcía y giraba a través de la descarga como si bailara. Al mismo tiempo, con el tiempo, enjambres de combatientes humanos salieron del portaaviones Thunderbolt.de volar en formaciones ordenadas como la mayoría de las especies. Los pilotos humanos se dispersaron por todas partes, direcciones, cada una atacando objetivos diferentes. Las naves Karsak, diseñadas para las flotas organizadas de combate, tenían dificultades para lidiar con el caos de los cazas individuales que atacaban desde todos los ángulos posibles. Capitán Steve Collins llevó su nave de asalto directamente al centro de la formación enemiga. El Vanguard estaba construido como un martillo, diseñado para destrozar las defensas enemigas y lanzar grupos de abordaje directamente a los barcos enemigos. Collins parecía decidido a usarlo exactamente como estaba previsto. «Esto es una locura», susurró uno del joven Selani. «Van a ser asesinados». Pero el Elder Nat comenzaba a comprender algo, sobre tácticas humanas. «No», dijo lentamente, «esto no es una locura. Esto es lo que hacen. Convierten cada batalla en un caos, y luego luchan mejor en el caos que nadie. Las primeras explosiones comenzaron a iluminar la oscuridad del espacio a medida que las armas humanas alcanzaban sus objetivos. La batalla por Haven. El descanso había comenzado, y ya era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. La batalla estalló con una violencia que sacudió el espacio mismo. El destructor del capitán Ryan Burke atravesó implacablemente la formación. Karsak, como un bala, con sus armas desplegadas, apuntó al buque de mando enemigo. El joven capitán permanecía tranquilo en su puesto de mando. Silla mientras explosiones estallan alrededor de su nave. Todas las armas enfocan el fuego en su sección del puente. Burke ordenó a su oficial de artillería, el teniente Chris Baker, trabajaba frenéticamente en sus controles mientras rayos de energía y estelas de misiles llenaban el espacio a su alrededor. Dirijo golpes a su torre de mando. Baker informó que sus escudos están al 60%. El barco de mando Karsak era 3 veces más grande que el destructor humano, pero Burke no estaba impresionado por el tamaño. Él aprendí hace mucho tiempo, que en el combate espacial, la velocidad y la sorpresa importaban más que el blindaje. Tráenos un momento. Otra pasada. Veamos qué tan resistentes son realmente. El destructor giró en un círculo cerrado que habría aplastado al huesos de la mayoría de las especies alienígenas. Tripulaciones humanas entrenadas desde su nacimiento en una atmósfera de alta gravedad. El mundo apenas notó la fuerza aplastante. Los implacables regresaron a la orden. El barco se ve desde un ángulo diferente, sus armas cortando profundamente el agujero del enemigo. Mientras tanto, la almirante Kate Phillips observaba desde el puente del Thunderbolt cómo sus escuadrones de cazas irrumpieron en la flota de Karsak. El líder del escuadrón, Danny Foster, lideró a 12 cazas en un ataque directo, asalto al ala izquierda del enemigo, mientras la teniente Grace Kim hacía girar a su escuadrón para atacar por la retaguardia. «Foster, tu objetivo es ese crucero pesado en el extremo izquierdo», ordenó Phillips. «Kim, yo quiero que les quites sus sistemas de armas, que los dejes ciegos e indefensos». La voz de Foster llegó por la radio, tranquilo a pesar del fuego mortal que rodeaba a su pequeño caza. «Entendido, almirante. Ataque inicial. Corran ahora». Los combatientes humanos también se movían como avispas furiosas, pequeños y rápidos para que los grandes barcos enemigos los alcanzaran fácilmente. Se lanzaban entre las naves Karsak, encontrando sus armas, puntos débiles en la armadura y los generadores de escudos. Lo que les faltaba en potencia de fuego, lo compensaban con puro agresividad y habilidad.
La teniente Grace Kim hizo rodar su caza a través de un hueco entre dos naves enemigas que apenas era más ancha que su nave. Su compañero, el teniente Paul Anderson, se quedó justo detrás de ella mientras abrían fuego contra el sección del motor del crucero. «Buen vuelo, Kim», dijo Anderson mientras se alejaban de una explosión que habría vaporizado a ambos. «¿Dónde aprendiste a volar así?» «En la tierra», respondió Kim simplemente. «Deberías ver lo que puedo hacer en un huracán». En el barco de asalto Vanguard, el capitán Steve Collins estaba preparándose para el tipo de batalla que más amaba. Su nave estaba diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, construida para aplastar al enemigo, buques, y entregar a los grupos de abordaje directamente a sus puentes. Collins se encontraba en la armería del barco, revisando sus armas personales mientras sus marines se preparaban para la batalla. «Escuchen, marines», Collins se dirigió a sus tropas. «Estamos a punto de abordar un crucero pesado Karsak. Estos extraterrestres son más grandes que nosotros. Tienen una armadura natural y han sido guerreros durante miles de años, pero nunca antes habían peleado con humanos. Los marines vitorearon. Todos eran voluntarios de los países más duros de la Tierra. Unidades militares, hombres y mujeres que habían elegido luchar en el espacio porque era más peligroso que cualquier cosa que su planeta natal pudiera ofrecer». Collins continuó su discurso mientras la vanguardia aceleraba hacia su objetivo. «Recuerda tu entrenamiento. Los humanos son más rápidos, más fuertes y más cruel que cualquier otra cosa en esta galaxia. No nos rendimos, no retrocedemos y no perdemos. Hoy, nosotros muéstrales a estos bichos por qué el resto de la galaxia teme a los mortíferos». La vanguardia se estrelló contra el crucero Karsak con una fuerza tremenda. El impacto habría matado a la tripulación de la mayoría de los barcos, pero se construyeron naves humanas para sobrevivir a tales colisiones. Inmediatamente comenzaron a cortarlas con sopletes, atravesando el pasillo enemigo. Mientras Collins y sus marines se preparaban para abordar, de vuelta en el Defiance, el capitán Jake Harrison coordinó la batalla general mientras lidiaba con sus propios problemas. 3 barcos Karsak estaban. Convergiendo hacia su posición, sus armas iluminaban el espacio alrededor de su nave. «Maniobras evasivas», Harrison ordenó a su piloto, el comandante Tony Martínez. «Manténganos en movimiento. No dejes que nos acorralen». El desafío giraba y giraba a través del espacio. Sus motores lo impulsaban más rápido de lo que la mayoría de las naves alienígenas podían manejar. La capitana Lisa Morgan se paró junto a la silla de Harrison, observando la exhibición táctica mientras los barcos enemigos intentaban rodearlos. Ellos. «Jake, tenemos problemas», informó Morgan. «Ese gran crucero en nuestra derecha intenta cortarnos la ruta de escape. Si lo consiguen, quedaremos atrapados». Harrison sonrió con tristeza. «Entonces será mejor que no los dejemos triunfar. Todas las armas apuntan a sus motores. Sí, no pueden moverse. No pueden atraparnos». El arma del Defiance impactó al Karsak. El crucero se disponía a tomar posición. La nave alienígena se estremeció y comenzó a derivar al fallar sus motores. Pero la victoria fue temporal. 2 más. Naves enemigas se movían para ocupar su lugar. En el descanso de Haven, los Selani observaba la batalla con creciente asombro. Los humanos no solo luchaban contra probabilidades imposibles, parecía estar disfrutándolo. El Elder Neimoth estaba de pie junto a la estación de comunicaciones, escuchando la charla de radio de la flota humana. «¿Oíste eso?», preguntó. Cater, uno de sus cazas. Los pilotos simplemente dijeron, «¡Qué divertido!», mientras 6 naves enemigas les disparaban. Gotter asintió, su rostro cristalino reflejaba confusión. Su comportamiento no tenía sentido. Deberían estar aterrorizados, pero, en cambio, suenan emocionados. ¿Qué clase de criaturas disfrutan del peligro mortal? La respuesta vino de la propia batalla. Como observaron cómo el destructor humano completaba otro ataque imposible contra la nave de mando Karsak. El enemigo.
El buque estaba ahora en llamas y escorado hacia un lado. Sus sistemas de armas fallaban, implacable con todos los barcos, informó el capitán Burke. El buque de mando está terminado. Se desplazaron para atacar el objetivo 2, pero los Karsak no se rindieron solos. Los barcos restantes se reagruparon y comenzaron. Ataque coordinado contra el portaaviones humano. La almirante Phillips se encontró frente a 8 naves enemigas. De inmediato, la potencia de fuego combinada superó la capacidad de sus escudos. El Rayo sufrió graves daños, informó con calma. Los escudos. Baja al 30%. Me vendría bien algo de ayuda por aquí. El capitán Collins escuchó la llamada. Mientras sus marines se abrían paso a través del crucero Karsak que habían abordado, el gran capitán estaba personalmente liderando el asalto. Su pesada armadura de combate lo hacía parecer un gigante de metal en los estrechos pasillos alienígenas. «Almirante, soy Collins. Dame 2 minutos más y tendré la nave bajo nuestro control. Entonces podré usar sus armas para ayudarte». Phillips miró su pantalla táctica. 2 minutos podrían ser más de lo que su nave podría sobrevivir. «Collins, no creo que tengamos 2 minutos. Entonces creo que será mejor que trabajemos más rápido», respondió Collins. Se giró hacia sus marines y alzó la voz. «¡Aceleren, gente! El almirante necesita nuestra ayuda». Los marines respondieron luchando aún más ferozmente. Se movieron a través del barco enemigo como un huracán, su entrenamiento humano y equipo abrumando a los sorprendidos defensores de Karsak. En 90 segundos, llegaron al puente. Collins personalmente arrastró al capitán Karsak de su silla de mando y lo arrojó contra la pared. El alienígena era el doble de grande que él, pero Collins estaba doblemente enojado. «Entrégate o mira, tu tripulación morirá», dijo, gruñó. El capitán de Karsak miró a Collins a los ojos y vio algo que lo hizo retroceder de miedo. Estos humanos no eran solo guerreros, eran depredadores que habían evolucionado para cazar y matar. Ante esa constatación, el comandante alienígena hizo algo que ningún Karsak había hecho en 1000 años de guerra. Se rindió. Todas las naves Karsak.Collins transmitió desde el puente capturado. Les habla el capitán Steve Collins de la flota humana. Su buque insignia Ha. Se rindió. Su nave de mando ha sido destruida. Han perdido esta batalla. Retírense ahora o compartan su destino. 4. Un momento. El espacio quedó en silencio, salvo por el sonido de naves en llamas. Entonces, una por una. 1. Las naves Karsak restantes comenzaron a retirarse. Habían venido a destruir una colonia indefensa, pero en cambio, se habían encontrado con algo que nunca antes habían enfrentado. Humanos que morirían antes que dejar que seres inocentes fueran dañado. La batalla por el descanso del refugio había terminado. Los habitantes del mundo de la muerte habían ganado. El silencio después de la batalla fue casi tan aterrador como lo había sido la lucha. En las cuevas de cristal de Havens Rest, Selani permaneció sentado en un silencio atónito, sin poder creer que el terrible ruido de arriba finalmente había cesado. Durante 3 días, el sonido de armas, fuego y explosiones había resonado en sus hogares subterráneos. Ahora solo había el suave zumbido de sus propias máquinas. El anciano Nemath fue el primero en moverse. Él caminó lentamente hacia la estación de comunicación donde Kieran todavía estaba sentado, con las manos temblorosas mientras monitoreaba las varias frecuencias. «¿Qué oyes?», preguntó en voz baja. «Las naves humanas están entrando en órbita alrededor de nuestro planeta», respondió. «Están escaneando nuestra superficie, probablemente buscando daños. También detectamos varias naves, pequeñas que se dirigen hacia nuestro asentamiento principal». Nim sintió que su corazón cristalino se aceleraba. Ellos humanos estaban bajando al planeta, después de todas las historias que Katara había leído sobre los habitantes de la muerte.
No estaba seguro de que su gente estuviera lista para enfrentarse a ellos cara a cara. ¿Son ellos, Dot? ¿Dot? ¿Son ellos? ¿Decir algo? Preguntó. Kieran ajustó su equipo para captar transmisiones humanas. Una tranquila voz femenina llegó a través de los hablantes hablando en el idioma galáctico común. El descanso de Haven Colonia. Les habla la almirante Kate Phillips de la flota humana. Los Karsak han sido expulsados. Su mundo está a salvo. Estamos enviando equipos médicos e ingenieros para ayudar con cualquier daño. Por favor, responda si puede oír este mensaje. La gente reunida... Selani se miró confundido. Equipos médicos. Ingenieros. Esto no era lo que esperaban de guerreros conquistadores. El anciano Nemoth tomó una decisión. Activó el sistema de comunicación y habló con cuidado. Almirante Phillips, le habla el anciano Nemoth, de Resto del Refugio, Dot. Te oímos. Agradecemos tu ayuda para ahuyentar al Karsak. Nos alegra que estés a salvo, anciano. Phillips respondió. ¿Nos permiten aterrizar? Nuestro médico quisiera para verificar si alguien resultó herido durante el bombardeo, y nuestros ingenieros pueden ayudar a reparar cualquier daño a sus escudos o sistemas de energía. Nemoth miró a su gente. Todavía tenían miedo, pero estaban también curiosos. Estos humanos no sonaban como los salvajes conquistadores de las antiguas historias. «Tienes permiso para desembarcar», dijo finalmente Nemoth. «Nos encontraremos contigo en el asentamiento principal». 20 minutos después, una pequeña nave de transporte humano aterrizó cerca de las estructuras de cristal que conformaban la colonia Selani. Los Selani se habían reunido, en la plaza central, permaneciendo juntos como niños asustados. Observaban nerviosos cómo se abrían las puertas del barco. Se abrió y emergieron los humanos. La primera en salir fue la mismísima almirante Phillips. Era más pequeña que los Selani. Había esperado. Una mujer de mediana edad con cabello plateado y ojos amables. Detrás de ella llegaron varios humanos más, entre ellos una mujer que llevaba un maletín médico y un hombre con equipo de ingeniería. Los Selani se sorprendieron por lo normales que parecían los humanos. Sí, claramente estaban hechos para un mundo peligroso. Sus músculos eran más desarrollados. Sus huesos parecían más pesados y se movían con la gracia y seguridad de los depredadores naturales. Pero no eran los monstruos salvajes de las historias. Parecían civilizados. El almirante Phillips caminó lentamente hacia el anciano Nemoth, con las manos visibles y vacías de armas. Cuando ella estaba a unos metros de distancia, se detuvo e hizo una ligera reverencia en el tradicional saludo. «Selani, el Elder Nemoth», dijo, respetuosamente. «Soy la almirante Kate Phillips. Gracias por permitirnos ayudar». Nemoth se sorprendió por la cortesía formal. Había esperado arrogancia de los guerreros victoriosos o exigencias de pago. En cambio, el almirante humano parecía genuinamente preocupado por el bienestar de su gente. Almirante Phillips respondió, «Te debemos la vida. Los Karsak nos habrían destruido a todos si no lo hubieras hecho. Ven, estamos en deuda contigo». Philip negó con la cabeza. «No nos debes nada, anciano. Nosotros vino porque era lo correcto». Esta declaración confundió aún más a los Selani. En su experiencia, poderosos los seres siempre querían algo a cambio de su ayuda. Pero el almirante parecía completamente sincero. La doctora Helen Price, oficial médica de la flota, dio un paso al frente, con su equipo. Era una mujer de aspecto amable, con cabello castaño claro y mirada paciente. «Anciano, si no le molesta, me gustaría examinar a su gente por si tienen alguna lesión. Sé muy poco sobre Selani, fisiología, pero me gustaría ayudar si alguien resultó herido». Durante las siguientes horas, los humanos trabajaron entre los Selani. Con silenciosa eficiencia, el Dr. Price atendió a varios colonos que habían resultado heridos por la caída de rocas durante el bombardeo. Su toque fue increíblemente suave y pidió permiso. Antes de examinar cada paciente,
Selani se sorprendió por su atención y habilidad. Suboficial Paul Anderson dirigió un equipo de ingenieros que comenzó a reparar los generadores de escudo dañados de la colonia. Trabajó junto a técnicos de Selani, mostrándoles cómo fortalecer sus defensas y compartiendo la tecnología humana se maneja libremente. Este acoplamiento de poder es más eficiente que el que teníamos antes, explicó Anderson a un joven ingeniero Selani. Debería darte un 30% más de fuerza de escudo. Mira, déjame mostrarte cómo instalarlo. A medida que avanzaba el día, el Selani empezó a relajarse con sus visitantes humanos. Los habitantes del mundo de la muerte no se parecían en nada a lo que habían temido. Eran educados, serviciales y parecía genuinamente interesado en la cultura y el bienestar de Selani. El Elder Neimoth se encontró caminando con el almirante Phillips, recorría los jardines de cristal de la colonia. La mujer humana admiraba las hermosas formaciones que los Selani había crecido a lo largo de generaciones. Su gente ha creado algo maravilloso aquí, dijo Philip, tocando una de las formaciones cristalinas suavemente. Estos jardines son más hermosos que todo lo que tenemos en nuestros mundos, dijo el almirante Nath vacilante. ¿Puedo hacerle una pregunta que me ha estado preocupando? Por supuesto. ¿Por qué viniste a ayudarnos? Tu gente y la mía nunca han sido aliados. Siempre hemos evitado contacto con humanos. Te teníamos miedo. Philip se detuvo y se giró para enfrentarlo. Anciano, ¿puedo hacerle una pregunta a cambio? Neimoth asintió. Sí, ¿viste a un niño siendo atacado por acosadores? ¿Lo ayudarías aunque no lo conocieras? Por supuesto que sí. Lo haría, respondió Neimoth de inmediato. Cualquier ser decente lo haría. Entonces entiendes por qué vinimos, dijo Philip simplemente. Tú pedíamos ayuda y respondíamos. No importa que seamos desconocidos. No importa que nos tuvieras miedo. Lo que importa es que gente inocente estaba en peligro. Namath sintió. Algo cambió dentro de él al escuchar estas palabras. Su vida había cambiado. Creía que la fuerza significaba tomar lo que quisieras de aquellos más débiles que tú. Pero estos humanos, los guerreros más fuertes de los que jamás había oído hablar, parecían usar su fuerza solo para proteger a los demás. Almirante, dijo lentamente, nos hemos equivocado con tu gente. Creíamos que los habitantes de los mundos de la muerte se referían a criaturas que traían la muerte. Tú traes la vida. En cambio, Philip sonrió con tristeza. Traemos a ambos, anciano. Podemos ser muy peligrosos cuando lo necesitamos. Lo vieron hoy cuando luchamos contra los Karzak, pero elegimos usar nuestra fuerza para proteger en lugar de que conquistar. Al ponerse el sol sobre Haven's Rest, las naves humanas se prepararon para partir. Las defensas de la colonia estaban reparado y más fuerte que nunca. Los heridos habían sido sanados. Los Selani sintieron salvo por primera vez en semanas. El Elder Neimoth estuvo con el barco de transporte de sidra del almirante Phillips, mientras su tripulación preparado para partir. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó. Si nos necesitas, iremos, respondió Phillips, un anciano. ¿Necesitas tenernos más miedo? No somos tus enemigos. No, dijo Neimoth. Asintió, observando cómo las tripulaciones humanas terminaban de cargar su equipo. Ustedes son nuestros guardianes. Mientras las naves humanas desapareció en el hiperespacio, Neimoth se giró para dirigirse a su gente que se había reunido para presenciar la partida. Hoy aprendimos algo importante, les dijo. Aprendimos que los monstruos no se definen por su fuerza, pero por cómo la usan. Los humanos pueden ser habitantes de los mundos de la muerte, pero son buenos. Habitantes de los mundos de la muerte. Salieron de la oscuridad no para conquistarnos, sino para permanecer en la luz como nuestros protectores.
Había estado documentando todo para los registros históricos que busqué en su trabajo. Anciano, ¿cómo debo registrar esto? ¿Un día, en nuestros archivos? Nima pensó un momento y luego sonrió. Escribe esto. El día dejamos de temer a los mortales y empezamos a confiar en ellos. El día que aprendimos que las manos más fuertes pueden, también sé el más gentil, y que los verdaderos guerreros no luchan por conquistar, sino por justicia. Cuando la noche se abalanzó sobre el descanso de Haven, Selani se durmió sin miedo por primera vez en meses. En algún lugar de la galaxia, las naves humanas continuaban su patrulla, listas para responder a la siguiente llamada de auxilio. Los habitantes de los mundos de la muerte habían entrado en la luz, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.